Vamos genial de tiempo, vamos a seguir así. Bueno, la evaluación de riesgos con perspectiva de género, metodologías que harían falta conocimiento de efectos diferenciales en mujeres y hombres, falta conocimiento también en cómo actuar. Bien, pues eso parece que irá para largo, pero también nos tocaría por parte de Osalan, como nos han apuntado también parte de ello. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que ya es un poco en el futuro. En el futuro, ¿cómo vislumbran en materia de seguridad y salud laborales con enfoque de género? ¿Dónde consideran que se debería poner el foco? Y si tienen entre manos algún proyecto o actuación previsto de la entidad. Yo vuelvo otra vez a todo lo relacionado con la herramienta de la evaluación de riesgos. Por un lado, además ha salido el tema de la doble presencia. Sí que tenemos que tener como objetivo el analizar todos los datos que tenemos sobre la empresa, sobre las condiciones de trabajo, sobre los datos de los trabajadores, accidentabilidad y demás. Y donde además, respecto a ellos, tenemos que establecer planes de actuación específicos en todos aquellos aspectos que nos destaquen respecto a estos datos. Uno de ellos puede estar relacionado con el género, otro puede estar relacionado con la edad. De hecho, se está haciendo una jornada en Bilbao sobre trabajadores de mayores de 55 años. Y la línea tiene que ir estudiando esos factores, disgregar unos factores de otros, ver cuáles son significativos para según qué riesgos e incidir en esa línea, que es la que comentaba que para el caso concreto de maternidad, de embarazo y lactancia se ha trabajado muy bien, está establecido todo. Y en un momento dado podemos tener un anexo paralelo al anexo 7, al anexo 8 para trabajadores mayores de 55 años o no, eso dependerá. Podemos tener un equivalente para trabajadoras mayores de 55 años, diferente, no lo sé. Esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Con los datos concretos que tenemos en Osakidecha, pues llegamos hasta donde llegamos. Si queremos estudiar el puesto de enfermeras, solo vamos a tener datos de mujeres. Eso es, o prácticamente solo datos de mujeres. Tiene que ser una línea, efectivamente, de organismos superiores a nosotros los que tienen que reunir toda esa información y valorar y establecer pues esas líneas de actuación en forma de guía técnica, de protocolos concretos de vigilancia de la salud, en lo que sea. Nosotros dispuestos a aportar todos nuestros datos, toda nuestra experiencia con nuestros trabajadores particulares, y donde eso no tiene que quedar en manos de servicios de prevención concretos, que llegamos donde llegamos y podemos estar muy bien formados o no, o menos, pero solo conocemos la realidad de nuestra empresa particular. Irune. Simplemente como propuestas de mejora intentaría incidir en los planes de prevención de las empresas. Muchas de las empresas con las que trabajamos, pues a fin de cuentas tienen un modelo genérico en el cual pues se ha cambiado el nombre y la razón social de la empresa y sigue por igual para todos. Entonces, pues bueno, hacer hincapié un poco para que sea un documento real y que represente a la empresa, y dentro de este plan de prevención, pues importante incluir una política preventiva en la que se incluya, pues bueno, pues lo que es la igualdad, lo que sería el género, lo que sería el tratamiento de las evaluaciones de riesgo dirigidos a las personas también, en las cuales pues entran hombres y mujeres, y luego a su vez pues proponer a las empresas que a la hora de plantear sus objetivos y metas pues bueno tengan en cuenta todos estos aspectos de los cuales hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Y por otro lado también incidir pues bueno en aquello que es la concienciación, la formación y la participación de los trabajadores, pero bueno, una formación en la que no esté segregada por grupos de producción, oficina, gerencia, sino que haya
una mezcla, que todos participen, porque muchas veces esa comunicación de que este ha dicho, ha dejado de decir, se pierde. Entonces, pues bueno, que todos participen en un grupo, que estén todos juntos, y yo creo que ahí, exponiendo, pues bueno, cada uno sus problemáticas o sus opiniones, pues ayudaría mucho tanto para ver el reflejo de la empresa y para trabajar todos juntos. A mí me encanta esta pregunta. Me parece interesantísima esta tercera pregunta después de todo lo que hemos visto y escuchado en esta mañana. Me atrevería a, no sé, será por el tiempo que se aproxima de los Reyes Magos, a hacer casi la carta de los Reyes Magos, de qué me gustaría y de cuál veo yo la proyección a futuro de esto de la perspectiva de género en las empresas desde el asesoramiento que podemos dar las entidades de prevención. Con carácter general, integrar la seguridad y salud en todos los programas de igualdad. Hemos hablado de integrar la igualdad en los temas de seguridad y salud. Yo propondría integrar la seguridad y salud en todos los temas de igualdad, que ahí creo que conseguiríamos muchísimo. Mejorar la participación de las mujeres en todos los temas de seguridad y salud laboral. A la normativa le ha costado muchísimo el contar con la participación efectiva de los trabajadores en seguridad en salud laboral. Yo hablaría de contar con la participación de la mujer en los temas de seguridad y salud laboral. A nivel de aspectos como de control de seguridad y salud, nosotros hemos puesto como punto nuclear, y así se ha visto y lo habéis valorado en la jornada, las evaluaciones de riesgo. Pues yo entronizaría a la persona y al entorno. Creo que llevamos muchos años hablando de evaluaciones de lugares de trabajo, de evaluaciones de puestos de trabajo, de evaluación específica de máquinas, evaluación de productos químicos, y al final tenemos una información, una identificación de riesgo y una valoración tan deslavazada que nos olvidamos de lo nuclear, que es la persona. Entonces yo volvería a casi una involución a lo que vivíamos antes con los mapas de riesgo, que entregaban una información potentísima a las empresas. ¿Dónde está la problemática y cómo se va a abordar el tema? De cara también a la investigación, me parece importantísimo el estudiar el impacto que está teniendo los cambios del mundo del trabajo. Se ha hablado esta mañana de la incorporación de la mujer cada vez más efectiva al mundo laboral, pero también el concepto de trabajo, de teletrabajo, de las distintas modalidades que hoy existen en nuestro mercado laboral son tantas, pues ver el impacto que estos condicionantes, incluso de contratos, pues tienen en el género y en la seguridad de salud, mezclando esa doble perspectiva. También me parece muy interesante el elaborar unas políticas muy concretas donde se pueda integrar la perspectiva de género. Se habla de planes de siniestralidad, me ha parecido potentísima la reflexión de esta mañana, y muchas veces nos quedamos en los índices de incidencia y a lo mejor no estamos trabajando a una población importante y destacada cuando estamos hablando del aspecto ocupacional. ¿Cómo se ha reflejado? Bueno, pues integrar una política de género de una forma efectiva en todas estas estrategias de seguridad de salud. Incluso en el diseño de las normas, que ya se ha hecho sus pinitos, ¿no?, con las notas técnicas que hacen referencia, y lo has destacado tú, el tema de la manipulación, los temas de embarazo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, desde la perspectiva de las buenas prácticas. También en esta mañana se ha destacado que al final no existe lo que no se conoce. Si hay buenas prácticas, si hay una transferencia, una buena comunicación de buenos hábitos, de experiencias positivas, si favorecemos la sensibilización de todos los agentes implicados, si favorecemos, como aquí también se ha dicho, la formación y la capacitación, se nos hará el ojo, la lente, a mirar estos posibles riesgos ya diferenciados y que perfectamente aquí han salido a la luz. Entonces, me parece muy interesante el establecer esta relación. No sé, si hablamos del foco, o no sé si para mí el foco en un futuro yo lo pondría en dos aspectos claves y muy importantes. Una, la vigilancia de la salud, es la hermana pobre de la prevención, y a mí me parece importantísimo la vigilancia de la salud. Fijaros, de los protocolos médicos, aquí John puede hablar. Bueno, ya hay estudios recientes de esa revisión de protocolos desde la perspectiva de género. Yo conozco un documento donde se estuvieron trabajando 4 protocolos, creo que fue asma, plaguicida, manipulación y pantalla, donde se estudiaba la incidencia del género en estos protocolos. A mí me parece increíble que después de todos estos tiempos no tengan los protocolos contemplados el ciclo vital de la mujer. Me refiero a la menopausia. Hemos hablado de la importancia de la edad, de cómo, bueno, pues no aparece ese aspecto, con lo cual dice, oye, es que la mujer aparece a mayor edad.
Oye, ¿y no estará relacionado con el ciclo vital de la mujer, los trastornos musculoesqueléticos, la aparición de esas enfermedades? Y no hay ninguna correlación. Entonces, el foco a mí me parece importantísimo, la herramienta de evaluación de riesgo, que también es ese testeo en la vigilancia de la salud, por supuesto, vigilancia de la salud efectiva. La investigación, y si uno en las experiencias. La investigación es fundamental. Nosotros estamos participando activamente con Laboratorio Observatorio de Género de la Junta de Andalucía, y hay temas que nos parecen que pueden servir de ayuda al ciudadano, a las empresas, a las entidades de prevención, como es estudiar realmente la eficacia de los EPI. Tú dices, bueno, los EPI. Los fabricantes fabrican, crece la tecnología, pero la adaptación a la persona, al hombre, a la mujer, pues trabajar sobre estos aspectos. Igual que los valores límite, porque hemos hecho referencia de cómo algunas sustancias autotóxicas, como algunas sustancias en otros aspectos, pueden hacer incidencia en la seguridad de la mujer distinto, la salud de la mujer distinto a la del hombre, y en cambio no tenemos unos valores límites diferenciados. Los valores de referencia son los valores que al final resulta que son los del hombre, de no sé cuántos hombres analizados, que se extrapolan a la mujer, con lo cual no tenemos una identificación real sobre la que poder trabajar. Entonces, trabajar sobre estudios de valores límites diferenciados, donde se pueda establecer, y en la vigilancia de la salud me parece fundamental, como esa proyección del género a trabajar en seguridad de salud. Haciendo el inciso. Sí, lo que quieras. Antes de sentarnos aquí, estaba hablando con Amelia, Emilia, perdón, precisamente de eso. En el año 2007, otro compañero y yo, y otro más donde trabajábamos, nos acercamos al INSHT a Madrid, ofreciéndonos bajo una muestra, un muestreo de 1000 mujeres para hacer los valores biológicos en mujeres, ¿vale? En Madrid nos dijeron que no había ni dinero ni tiempo. Y vamos a pagar nosotros. Es decir, todo el mundo sabe que la concentración de grasa de una mujer es completamente distinta al hombre, que las concentraciones hormonales en una mujer perimenopáusica da unos errores tremendos a los niveles, por ejemplo, de la colinesterasa, de los organofosforados, y eso no hemos podido hacer absolutamente nada. No es lo mismo un chico de 30 años de Bilbao, de Durango, que una mujer boliviana de 52 kilos con 53 años. Pues eso se lleva a cabo y se hace así, y eso está mal hecho, ¿vale? Paso. No es real, no. Inmaculada. Vale. Bueno, ¿qué pensamos desde Emakunde? Bueno, pues que ¿dónde podríamos poner el foco? En un cambio de valores en las empresas y en la sociedad, promocionando la igualdad, eliminando la discriminación que sufren las mujeres en el empleo y un buen trato hacia las mujeres. También proponemos corresponsabilidad en el cuidado de personas dependientes y en el trabajo doméstico, que esto también repercute en nuestra salud. Las mujeres que trabajan tienen mejor salud que las que no trabajan, pero cuando trabajas y tienes que hacer también lo de casa, nuestra salud empeora frente a la de los hombres, que permanece igual. Concienciar al conjunto de personas llamadas a intervenir en las empresas sobre los peligros que provoca la invisibilidad del trabajo de las mujeres y determinados, o sea, si las tareas son invisibles, los riesgos son invisibles, y en ocasiones se puede achacar a, bueno, pues eso, que estamos menopausiáticas o lo que fuera. Incorporar la perspectiva de género en la investigación de salud laboral, en particular en la creación de indicadores, instrumentos de medida y métodos de investigación en salud en los contenidos docentes, especialmente en los universitarios, así como en la asistencia sanitaria. Abolir cualquier forma de discriminación de género, tanto en el acceso al trabajo como a los servicios asistenciales. Elaborar y puesta en marcha de protocolos de prevención y gestión de casos de acoso sexual y sexista en el trabajo. Hacer visibles y valorados todos los trabajos que realizan las mujeres y los hombres, cambiar las condiciones de trabajo y organización del tiempo en función de las necesidades humanas, sistematizar las formas de incorporar la perspectiva de género en materia de seguridad y salud laboral y recoger las buenas prácticas en esta materia y por último, que ya lo he dicho antes, formar en igualdad a los técnicos de prevención. Nada más. Ya está. Bueno, inspección sin perjuicio de todas las campañas o actuaciones planificadas que tiene, que os he indicado que son básicamente esos ocho ejes.
lo que podemos indicar y lo que os podemos animar es a establecer una serie de acciones y políticas adecuadas para que la empresa actúe con un funcionamiento de mejora en materia de políticas de igualdad. El primero de ellos, para garantizar básicamente una buena práctica en salud laboral, como ha indicado otra vez mi compañera, es la formación adecuada en igualdad entre hombres y mujeres, no solo a los técnicos de prevención de la empresa, sino que es fundamental a toda la plantilla, a los mandos intermedios y a los gerentes de las empresas. Al equipo directivo es fundamental. En cuanto a una buena política empresarial en materia de acoso por razón de sexo, es importante que las empresas establezcan una propia declaración de principios para que desde un primer momento puedan erradicar cualquier tipo de actuación en esta materia. Pero esta política de declaración de principios no es suficiente. Es importante que todas las empresas establezcan su propio protocolo de actuación en situaciones de acoso, no solo acoso sexual, sino acoso entre compañeros o mandos a nivel. Si es entre el sujeto activo, es el empresario como cabeza visible, ahí estamos más limitados. Pero el protocolo de actuación es fundamental. Las propias campañas de sensibilización de las propias empresas es muy importante. La formación en acoso y en acoso en la relación laboral. En cuanto a otra buena política y práctica empresarial que podemos animar, es ya no solo en materia de acceso al empleo, no en la propia evaluación, más allá, un paso más en el ámbito de la igualdad de género. Aquí, los procesos de selección, es adecuado que las empresas se basen exclusivamente en todo lo que es mérito, capacidad y adecuación del puesto. Es necesario mantener entrevistas con carácter objetivo, teniendo en cuenta la cualificación, capacitación y experiencia con carácter exclusivo. Un protocolo de selección es necesario e importante tener previamente, en el que se establezcan criterios claros, objetivos y transparentes para evitar cualquier tipo de discriminación. Ya sé que esto es maravilloso y suena fenomenal, pero son ideas y pistas por las que hay que empezar. Y partiendo de esta base, todo va en una mejora continua. Sabemos que la pregunta es ¿cuál es el futuro? ¿Cómo lo podemos vislumbrar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Es importante establecer la colaboración con los organismos de formación para que formen a mujeres que posteriormente puedan acceder a puestos en ocupaciones hasta el momento muy masculinizadas. Eso es muy importante. Incrementar los famosos contratos indefinidos en mujeres hasta alcanzar una situación de paridad. Buenas prácticas en materia de conciliación, no solo en materia de seguridad y salud, en materia de acceso al empleo. ¿Cómo podemos mejorar entre todos la posibilidad del famoso teletrabajo? Reservar plazas en escuelas infantiles cercanas a las empresas. Medidas de flexibilización del horario a las necesidades de la conciliación de los trabajadores y trabajadoras. Ofrecer a la empresa facilidades para pedir permisos y excedencias, tanto de maternidad como también de paternidad, que es muy importante. Esto va a ser excesivo, pero ampliación de permisos remunerados por encima de la legislación vigente. El seguimiento de medidas de conciliación. Es importante que la empresa y el responsable del servicio establezca quién utiliza más medidas de conciliación, el hombre o la mujer. ¿Quién utiliza más permisos o excedencias, el hombre o la mujer? ¿Qué porcentaje de hombres ha utilizado el permiso de paternidad? Si desde el nivel superior jerárquico de la empresa se empiezan a involucrar, a hacerse estas preguntas a través de más allá de la mera formación e igualdad de oportunidades, igual podemos dar un pequeño paso o un paso más adelante. Todo ello sin perjuicio de todas nuestras actuaciones inspectoras, que sí que es verdad que tenemos fama de adoptar exclusivamente medidas sancionadoras, de aplicar la normativa, pero vamos mucho más allá. Nosotros, nuestra labor a nivel empresa, en este ámbito, creo que debemos de tender la mano a los servicios de prevención ajeno, a las empresas, para actuar con una labor mediadora en la eliminación y erradicación del conflicto. Y siempre debe de tener en cuenta, desde mi punto de vista, la empresa 3 tutelas, no solo la tutela preventiva, también la tutela proactiva y, finalmente, la tutela reactiva.
y poco más os puedo decir y mucho más os podría decir. Pero bueno, muchas gracias. John, si tienes más para añadir. Sí, pero alguna cosita, vamos, muy banal. Incorporar a las evaluaciones de riesgo indicadores que evidencien las posibles diferencias de género, ¿no? Está claro. Estamos intentando en las empresas de mayor de 200 trabajadores, cumpliendo la ley de la Agencia Europea, el tema del plan de la igualdad, ¿vale? Estamos intentando hacer, que ya se está haciendo en algunas de las 800 empresas que tenemos, el tema de las evaluaciones psicosociales. Eso es un mundo y nos está dando más problemas que lo que pensábamos nosotros. Y en cada puesto de trabajo nos hemos hecho unas apuestas entre los trabajadores y, que es una cosa muy curiosa porque me gustaría que lo vieras algún día, es los malos hábitos, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, esas ideas que casi todos tenemos y casi todas tenéis de que es que las mujeres cogen más bajas y más largas. Quitar esas apostillas como, por ejemplo, pues no sé, es que está tan rara porque estará con la regla. Esas cosas que... No, es verdad, eso lo decimos todos, o sea que no me miréis así. Entonces, es decir, hay cosas que eso ofenden y eso no es luchar contra el favor del género, ¿eh? Y poco cositas más. Por mi parte no hay nada más. Muy bien. Bueno, pues mila esker, Osalan izenean, a los que habéis participado y a los que nos habéis dado cantidad de ideas. Zuei ere bai, mila esker, zuen arretagaitik. Eta me dicen también que, por favor, que rellenéis la encuesta, que es muy importante para Osalan, que tengamos un feedback de cómo hacemos las cosas. Y como vamos de tiempo genial, pues vamos a empezar el debate cuando queráis. ¿De acuerdo? Yo una cosa quería añadir respecto a todo lo que hemos estado hablando esta mañana e incidiendo en lo que había dicho yo antes. A mí incluso me encantaría que Begoña, lo mismo que ha hecho las preguntas antes muy concretas respecto al embarazo y la lactancia, pudiera hacer ese mismo tipo de preguntas respecto a otros aspectos, pero no respecto a otros aspectos relacionados con la evaluación de riesgo, lo que comentaba antes, mayores de 55, mujeres en general, pero no tienes esas herramientas para poder hacer esas mismas preguntas. Yo me he centrado básicamente en el punto de cómo se procede a elaborar una evaluación de riesgos correcta o no, de acuerdo a las pautas que nos da la normativa, lo mínimo, pero en el punto única y exclusivamente de la evaluación de riesgos, desde las políticas de igualdad de género y las medidas de acción positiva que nos establece la ley que podemos adoptar. Podemos hacer otras muchísimas tantas preguntas sobre otra materia. No, yo me refería a la evaluación de riesgos. Pero hay suficiente con el procedimiento, agentes y procesos. Simplemente contestando afirmativamente a esas preguntas, creo que se puede hacer una buena o no evaluación de riesgos. Y luego ponerla en práctica con la correspondiente planificación de actividades empresariales. No sé. Preguntas, Angoian, bat. Bueno, lehen bezala, esan izena eta norentako den, bale? A ver. Bueno, ni Aitziber naiz eta lab sindikatuan lan osasun arduradun bezala hitz egiten dut. Eta galdera bat egin nahiko nuke, bueno, ez bakarri Begoña Lasari, baina, bueno, orokorrian jarraikiz bere lau galdera hoiei erantzun, bueno, erantziko nioke beste 5. galdera bat, aber zirritzatzuen, eta hoxe da. Aipatu diren lau galdera hoiei erantzuterakoan ondorioztatzen bada, enpresak ez dituela araudiak ero prebentzio legedia bete, lan ikuskaritzak zer egiten du? Zein ondorio ematen da, kasu hauetan, enpresak lege hauste guztio hauek egiten dituenean. Eskerrik asko. Vale, ondo Aitziber. Bueno, nahiago nuke erderaz... Ez da katarazorik nik. Ez zuretzako beste generalitateko jendea dago hemen, eta, bueno, erantzungo dizu erderaz. Itzuliko dut. Estaba preguntándoles a ver si después, bueno,
aparte de las 4 preguntas que ha hecho Begoña Lasa, la inspectora, que añadiría una quinta pregunta. Eso es. Que es... Sí, bueno, simplemente me indica cuáles son las actuaciones y qué medidas adopta la Inspección de Trabajo ante un incumplimiento de las empresas a las 3 preguntas que he realizado. Simplemente, Aichiber, voy a responder en castellano un poco por si hay alguien aquí que no me va a poder entender. Bueno, la Inspección de Trabajo actuamos... nuestra ley ordenadora nos regula, tenemos un procedimiento en caso de incumplimiento de las empresas muy tasado y por lo que la finalidad es mejorar en todo caso las condiciones de prevención, de trabajo y de seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras de las distintas empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Evidentemente tenemos un gran núcleo y tenemos un texto normativo fuerte y amplio que van sanciones desde la famosa sanción en materia de prevención de riesgos laborales, conocida por ti y por todos de los famosos 2.046 euros, hasta sanciones de cuantías importantes, hasta la propia aplicación del propio propuesta del recargo de prestaciones cuando se produce un accidente de trabajo por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Pero sin perjuicio del ámbito sancionador y de la extensión de la correspondiente acta de infracción, que esa medida en muchas ocasiones la tenemos que adoptar y nos vemos pillados, sí que es verdad que la inspección y yo como responsable en estos momentos de Vizcaya no me gusta exclusivamente y lo fácil es extender cuando un sindicato, por ejemplo, pone una determinada denuncia, lo fácil es extender la correspondiente acta de infracción y el expediente lo finalizamos en 10 minutos, pero inspección va mucho más allá. Inspección, lo que queremos, a través de la herramienta del famoso requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales, es requerir a las empresas, dar un determinado plazo, hablar con los distintos comités de seguridad y salud en el trabajo, con el comité de empresa, garantizar la participación a los representantes legales de los trabajadores, asesorar a las distintas empresas. Todo eso y mucho más hace Inspección de Trabajo cuando vemos un incumplimiento de las tres preguntas, y yo creo que lo conoces muy bien, Aichiber. Y me alegro que me hayas hecho esta pregunta porque así todo el mundo conoce dónde trabajamos y cómo trabajamos. ¿Más preguntas? Yo os voy a contar una anécdota. ¿Me dejáis? Sí, tenemos, pues eso, unos minutos. Afortunadamente, yo soy el médico de vigilancia de la salud de ELA, de LAB y de Comisiones Obreras. Y con ellos tengo una relación bastante, incluso afectiva. Juanjo, que lo conocéis todos, el de salud, no sé qué. Y un día nos juntamos los 3 para tomar un chacolís. Y les comentaba, oye, voy a ir a una jornada sobre género a Osalan. Joder, qué coñazo, no sé qué tal. Digo, pues hombre, no, es una cosa bonita, más que estamos un poco en paños menores, ¿no? Y no voy a decir quién fue el del sindicato que me dijo, joder, no toques eso, que como confundamos con discriminación positiva macho, la cagamos. Palabras textuales. Y eso puede pasar. Referente a esto, que tiene mucho que ver, eso por parte de los sindicatos y luego por parte de los compañeros y comités de empresa y empresarios. Hay una clínica importante en Bilbao en la que, evidentemente, la misma mayoría de los trabajadores son trabajadoras, como puede sernos aquí de Chano. Que es curioso, no sé si os habéis dado cuenta, pero en las empresas donde la inmensa mayoría son trabajadoras, los responsables de recursos humanos son hombres. Y no, es verdad. Y en las fundiciones, acerías y esas cosas, realmente los responsables de recursos humanos son tíos. Es curioso. Sí, sí, lo has contado antes. No, perdona. No, que sí, que ya lo sé. Es decir, entonces sacamos cada 3 meses hacemos un comité de salud laboral y tal, pues comentando un poco los accidentes biológicos y tal, ¿no? Entonces, en mala hora, se me ocurrió comentar que hay una unidad de quimioterapia, de citostáticos, y pues hay un personal fijo, que son 5 mujeres encantadoras, y claro, llegaba el verano, claro, entonces hay que hacer las sustituciones y tal, no sé qué. Entonces, a la técnico de prevención de nosotros, dijo, oye, si cogéis a gente nueva, procurar que sean tíos o chicas que no tengan en edad de fértil. Bueno, nos montaron un pollo
No sé qué os parecerá, pero es la realidad. Eso es la realidad. Y no estoy diciendo ninguna historia, ¿eh? Eso es la realidad. Nombre y apellidos. ¿Vale? Vale. Galdera gehiago? Goitik ez, bien. Bueno, ba, orain, klausul... bai, parkatu, izaskun, galdera bat. Han. Ez da galdera, zer da? Bueno. Begoña ha comentado que, y Ima también, que había necesidad, no sé cómo trabajan los técnicos. Que, bueno, soy Miren de Macunde. Y no sé cómo trabajan los técnicos y técnicas de prevención, pero has comentado que es interesante, herramientas, habéis hablado de herramientas y que hacen falta. Y que es necesario pues un protocolo de acoso, contra el acoso, guía de... lo único que quiero decir es que en Emakunde está disponible en la página web un protocolo, o sea, un modelo contra el acoso. También hay una guía de cómo hacer un proceso de selección no discriminatorio, o cómo hacer también una guía, es una guía también la otra sobre promoción no discriminatoria. O sea, que hay herramientas que igual, no sé si sirven, sí, pero es que están en la página. Fenomenal. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión casi que cuestionando la mayor. Me ha parecido entender que a veces se plantea lo de introducir la perspectiva de género, como introducir la perspectiva de edad, como introducir las perspectivas que se quieran, como unidades específicas. Yo creo que la batalla está extremadamente perdida si decimos ahora, en el marco de la prevención de riesgos, ahora queremos introducir la perspectiva de género como una entidad. Yo cuestiono la mayor, pero de verdad, si nos pusiéramos a hablar de evaluaciones de riesgos, estamos pensando que estamos haciendo bien las evaluaciones de riesgos y además deberíamos de introducir la perspectiva de género, porque a mí me da la sensación de que si de verdad hiciéramos bien esa valoración de riesgo, necesariamente estaríamos introduciendo la perspectiva de género. No se puede hacer bien el trabajo, el previo, el grande, y no introducir la perspectiva de género, porque eso lo que cuestiona es que ya no estamos haciendo bien lo primero. Quiero decir que hablamos de evaluaciones de riesgo y a mí, cuando yo estoy con mi sombrero de autoridad laboral, porque bueno, uno en el trabajo tiene diferentes sombreros y entonces cuando te pones el de autoridad laboral, hablar de evaluaciones de riesgo casi se convierte en un sinónimo de tener un papelito que me parece que era Irune, que comentaba a las evaluaciones, pues es el mismo documento, una plantilla, la que le cambian la razón social y... Bueno, es igual, es que estamos en lo mismo, ¿no? Que yo digo, esto es del tipo ciclostil, ¿no? Soy un poco del siglo XIX y entonces yo me voy para atrás. Yo lo que estoy diciendo es que eso es un proceso, una evaluación de riesgo no es un documento, es un proceso en el que identificas, valoras, estableces medidas preventivas, pero aquí siempre nos saltamos una fase y es de los aspectos por los que yo más defiendo, no solo por su validez y fiabilidad, el instrumento del COPSOC. Porque nos saltamos la fase de que una vez que tenemos los factores de riesgo identificados, tenemos que identificar cuál es el origen, o sea, dónde se están materializando esos factores de riesgo. Y tenemos que identificar cuáles son las condiciones que están en el origen. Porque no hay medida que sea eficiente si no es específica, siempre volvemos a lo mismo. Si no identificas dónde se te está produciendo un 20% de expuestos a no sé qué, ¿vale? No puedes establecer una buena medida. Y es aquí donde dices, es que cuando establezcas el origen, antes hablabas de enfermeras y decías, bueno, es que entonces el 100% son mujeres, ¿vale? Si yo evalúo el puesto de trabajo de enfermera. Bueno, cuidado, porque igual tienes 3 enfermeros y resulta que están en unas determinadas tareas que son distintas. Y cuando digas, yo tengo tal factor de riesgo, ¿dónde está el origen? El origen está cuando tenemos tal departamento y en el momento de producir y de realizar tal actividad. Bueno, pues, ¿y quién lo está haciendo eso? Y a mí me da igual si ahora mismo lo está haciendo 3 hombres. Si ese trabajo lo hiciera una mujer, ¿habría que tener alguna consideración particular o
no? Si ese trabajo lo hiciera un joven, habría que tener una consideración particular o no. Y si lo hiciera un mayor, ahora, bueno, es que mayor es mayor de 55, ¿no? Pues, y habría que tener alguna consideración. Eso es hacer bien el trabajo. Y entonces ahí tú ya necesariamente has de introducir la perspectiva de género. Si no lo haces y lo intentas hacer como un añadido, pues primero fracasamos todos porque no se hace, ya está, no se hace como añadido, y segundo, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo quería hacer un pequeño comentario, un inciso a lo que has comentado y sobre todo de cuando has empezado tú la charla has hecho la definición por un lado de sexo y por otro lado de género, ¿no? Entonces, tal y como estamos hablando, da a entender que tenemos que hacer evaluaciones específicas del género femenino, ¿no? Y dentro de 10 años, cuando cambiemos, están cambiando los roles, nos vamos a volver a juntar y vamos a hacer del género masculino. Entonces es un poco lo que decíamos, ¿no? A fin de cuentas, para que una evaluación de riesgos sea efectiva, sea buena, hay que hacerle a la persona, ¿vale? Y contemplar previamente si en ese puesto de trabajo va a estar una mujer y si supone que va a agravarse el riesgo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso debería de quedar un poco claro. En la línea que comentabas era lo que comentaba antes de la falta de herramientas. Lo que dices, si este puesto lo va a ocupar una trabajadora embarazada, tenemos todo tipo de legislaciones, guías y todo lo habido y por haber. Si este puesto de trabajo lo va a ocupar una mujer, tenemos todo ese tipo de... Sí, o sea, porque yo creo que tenemos que diferenciar lo que es documento normativo de lo que es documento técnico. Hombre, el conocimiento no hay científico sí existe, de verdad. Hay momentos en que cuando oigo es que nos falta conocimiento, yo creo que lo que nos falta, lo digo para todos nosotros, igual lo que nos falta es estudiar, porque es conocimiento existe, pero es el conocimiento científico. Otra cosa es la normativa. La normativa se rige por los cánones que tiene sus claves, pero el conocimiento existe y a mí yo no necesito que la normativa me haga una guía específica para que yo valore el riesgo psicosocial, ahora que estamos todos hablando de lo mismo. Hay instrumentos fiables y válidos, instrumentos que en el Estado español se utilizan muy poco.